Bien, estamos de vuelta con nuestra programación de la tercera edición del Perú MUT. Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a seguir con esta segunda parte de ponencias y permítanme presentar a Gianfranco Bocio Ibáñez. Él es licenciado en traductor y corrector de textos. También es miembro activo de la Sociedad Tolkien Peruana. Y el tema que nos trae el día de hoy: casos de traducción y doblaje de los nombres propios en El Señor de los Anillos. Samwise Sting en Shiloh. Su nombre Tolkiendil de Gianni Bocio es Guaihir. Gianni, te doy el paso. Ok. Chicos, bueno, gracias Rose por la presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre casos de traducción y doblaje de los nombres propios en El Señor de los Anillos. Denme un momentito, voy a compartir. Como les decía, casos de traducción. Bueno, vamos a llegar a eso, ¿ya? ¿Por qué elegí casos de traducción? Lo que pasa es que el día que nos estaban pidiendo presentar algún tema, yo la verdad que estaba pensando, o sea, tenía como 5 ideas, pero no sabía, o sea, no quería hablar de algo repetido o algo parecido, porque el 2020 hice una exposición justo de una tesis que hice de los nombres propios, pero dije, ¿y qué pasa con el doblaje? Es que justo a mí, no sé ustedes, pero a mí particularmente no me gusta mucho ciertas películas escucharlas en español, pero por tema de estudio, no estoy desmereciendo a nadie, solo digo que de repente soy yo, no lo sé. O sea, si fuera de superhéroes, de repente sí lo vería en español, pero en este caso lo que noté es que habían 3 nombres que estaban omitidos o no los ponían como los libros, y son justamente estas 3 personitas, estos 3 elementos que vemos: Samwise, Sting y Shiloh. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los nombres propios? Así rapidito, nomás, no los quiero aburrir. Oponiéndose al nombre común, o sea, que quiere decir que no posee rasgos semánticos. ¿Qué es eso? Me vas a decir, no, lo que pasa es que rasgo semántico es, o sea, el significado que tiene una palabra. Por un lado, escribes, no lo sé, lápiz, papel, hoja. Entonces, tú escribes esa palabra y si no le das un significado, no va a representar nada. O puede representar una figura. O para ciertas personas representan algo y para ti no. Entonces, el rasgo semántico es que les damos denominaciones a las palabras. En este caso, en el ejemplo ponen a Javier o Toledo, Toledo capital o apellido. Buenas noches a los que se están sumando. Y por ejemplo, uno de los autores que revisé, Javier Franco Ayala, Franco, acá le estamos poniendo, señalaba que Juan, o sea, el nombre Juan es una grafía que podría aplicarse a otro ser, pero como Juan tiene una etiqueta de persona, es decir, lo que normalmente llamaríamos es Juan a una persona, obviamente podemos llamar a un perro, a un gato, no lo sé, o a una puerta, Juan, sí, pero no, la primera etiqueta que va a ser es una persona. Persona, masculino, hispanohablante, le ponen acá. Entonces, si queremos individualizar un nombre común, ya no, justamente pierde la calidad de nombre común cuando lo individualizas. Entonces lo que estamos tratando es de identificar personas, personajes, seres ficticios en este caso, pero dentro de lo que le llaman el universo interno, que seguramente lo habrán escuchado en otras ponencias o lo escucharán, los tomamos como seres existentes. Es como que en ese momento estamos en la historia, nos hemos sumergido, nos hemos metido por
por ¿cómo se llama? El Diagon, el callejón Diagon de Harry Potter o la puerta de Narnia, te has metido en ese momento y eres parte de la historia, la estás observando. Entonces, eso es lo que quiere decir. Antonomasia es otra manera en la que podemos conocer a los personajes. El corpus, que le llamamos al objeto de estudio, al ámbito que vamos a tomar, es las películas adaptadas por Peter Jackson. No son la primera versión que se han adaptado del Señor de los Anillos, pero es la más icónica, sobre todo sí, gracias Elizabeth, es Diagon Alley, sí. Por ahí alguna Potterhead o Potterhead me va, me va a corregir, está muy bien. Y uy, se me fue la diapositiva. Películas del año 2001 al 2004, el estudio de doblaje es Estudio Candiani. Quiero acotar que las traducciones no son mías, las que voy a poner son de ellos. Estudio Candiani de México. Solo estamos abordando a Latinoamérica. Criollamente, como le decimos acá en Perú, criollamente, es decir, de manera informal, le llamamos el doblaje latino, pero bueno, el término que debería ser, no digo que lo tengan que usar, pero al menos cuando nos obligan a investigar, es español de América. Siguiente. Sting es el primer elemento que vamos a ver, que ya les mencioné. Entonces ahí en el recuadro pueden observar a Bilbo, al viejo Bilbo, que le entrega a su sobrino Frodo la espada, que en los libros o en algunas traducciones le llaman daga élfica, sin embargo no es daga. Es importante también señalar que los nombres propios se aplican a nombres, animales, plantas, objetos, en este caso objetos mágicos, como la espada Excalibur, por ejemplo, son objetos que tienen un significado. Es decir, la carga, eso que dije de la carga del significado, va al propio nombre. O sea, el nombre y el objeto son uno solo, en este caso. Y difícilmente lo vas a asociar a otra cosa. O si lo asocias a otra cosa es en honor a ese primer elemento al que le has puesto ese nombre. Entonces aquí dice Bilbo, sí, te doy mi vieja espada, Sting. Uy, pero tú dirás, ¿lo traduje yo? No. ¿En los libros dice otra cosa? Sí. Vamos a llegar a eso. En inglés dice, my old sword Sting, here, take it, take it. Entonces ahí han mantenido el término en doblaje latino. O de España, perdón, español de América. Entonces, aquí tenemos al amigo de Barry de una película B-Movie de hace como 10 años, sacaron esa película, que aquí, para no morirse, le reemplazaron el aguijón porque había picado un ser humano con una espada. Una espadita bueno, en realidad es un pincho, ¿no? Es un palito con el que untas las aceitunas, los olivos, los quesos. Y entonces hay una frase que recogí de Muhammad Ali, que él dice en inglés, float like a butterfly, sting like a bee. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que flota como mariposa, o sea, mi técnica flota como mariposa, pero te hinco o te aguijoneo como una abeja. Entonces, el aguijón y la abeja son un solo elemento. También puede asociarse a cualquier insecto o artrópodo que tiene esta cualidad de aguijonear. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de Sting tenemos 3 tratamientos que le ha dado, que se conocen hasta la fecha del Señor de los Anillos. Iba a hablar un poco de la historia, pero así resumiendo rapidito, hubo un equipo de Horne Domenech y Rubén Macera que para Minotauro en el año 80, es decir, hace ya más de 30 años, tradujeron, no, ya 40 años, tradujeron el Hobbit, perdón, el Señor de los Anillos, y 2 años más tarde, Manuel Figueroa, justamente ese es un autor que yo usé en una tesis. Manuel Figueroa tradujo el Hobbit. Entonces, en ambas traducciones, si bien es cierto, el Señor de los Anillos se publicó primero en inglés, y hay una traducción apócrifa que por ahí de repente la menciona Francisco o alguno de los compañeros en alguna exposición, el Jovito, pero no se considera oficial. Pero la primera traducción sí oficial es la de estos señores, de este equipo, para Minotauro, ¿no? Entonces, dardo lo pusieron ellos, pero dardo pierde una carga semántica porque dardo es un objeto con el que arrojas a
a una pared, a un blanco, o bueno, tiene diferentes representaciones, pero digamos la más elemental es esa. Aguijón sería más adecuado porque está representando las abejas en el ejemplo anterior que puse. Las abejas te hincan como un aguijón. Bilbo, para defenderse de las arañas, aguijonea a las arañas, ¿no? O sea, se está defendiendo contra ellas. Porque en el Hobbit, que ustedes la habrán visto, la mayoría aquí se defendió con la espada y pudo liberar a sus compañeros en la historia del Hobbit. Y Estudios Candiani le mantiene Sting, es decir, no les importó el significado, me pareció bonito, no lo sé, quiero sonar más, un estatus más alto, o simplemente no lo quisieron, no lo sabemos, lo dejaron. Y eso es válido, por si acaso. No es que sea mejor, solo que es válido. No confundamos. Entonces, en esta tabla tenemos que el nombre original en los años del 50, de la década del siglo XX, tradujeron como Sting en inglés, cuando el profesor Tolkien, perdón, no que lo tradujo, el profesor Tolkien lo puso así, Sting, en lengua común, como se suele decir en los libros, traducción de Minotauro, dardo aguijón, y luego en el doblaje del 2001, en español de América le dejan Sting. Esto quiere decir que es un término puro. Término puro es que no se ha tocado, se ha dejado tal cual, pero pierde significado, no hay claridad. Yo no sé qué es Sting. Si el público ve la palabra Sting y dice, Bilbo le dice, mira, te estoy dando a Sting, te estoy dando Sting en la mano, toma, agárralo, es para ti. ¿Y ahí qué significa eso? De repente no es importante saberlo. Tal vez era por eso que no lo quisieron traducir. Sin embargo, la mayoría de los nombres propios en El Señor de los Anillos sí los traducen. Pasemos a Samwise, el siguiente ejemplo. Claro, sí, Elizabeth, es un nombre propio, sí, pero puede traducirse en el caso de objetos, sí es válido, sí se puede traducir. Como dije, o sea, la palabra Biblia, por ejemplo, es una traducción también. O sea, no es que, o bueno, creo que es una derivación del latín, no lo sé, pero me refiero a que hay palabras que uno puede traducir. O sea, no es que no se pueda, no es que no se deba, es que tratemos de buscar un equilibrio. Eso creo que es lo que se busca. Pasemos a Samwise, el mismo caso, se mantuvo. Samwise el Valiente. En la segunda película, Las Dos Torres, casi al final, casi con un epílogo viene a ser, le dice Samwise, Sam, en inglés, you left out of the chief character, Samwise the Brave. I want to hear more about Sam. Le dice a Frodo. Versión, ahí tuvo una salvedad, una corrección, no es en España, es en Latinoamérica, hay una confusión mía, un lapsus. Es versión en Latinoamérica, olvidaste uno de los personajes centrales, Samwise el Valiente, quiero oír más sobre Sam. Entonces, Samwise el Valiente, vamos a llegar a eso. Nombre original es Samwise, en el año 30, de los libros del Señor de los Anillos, en la traducción de Minotauro del año 80, se traduce como Samsagas Gamgee, es decir, hay traducción casi completa. La palabra Sam se mantiene, pero Sagaz, como han visto en el compañero de Bolivia de más temprano, sí, gracias Fernando, él menciona todas las variedades de Samwise, Sandwich, que al final quiere decir medio sabio, del inglés antiguo o de variantes del inglés, pero aquí lo dejaron, no quisieron traducirlo, a pesar que hace 20, 22 años ya había una traducción. En las adaptaciones para Latinoamérica dejaron Samwise, pero dejaron el apellido como en español, de Minotauro, ¿no? Entonces ahí hay una fusión, entonces le llamamos traducción mixta, hay una oscuridad parcial. Oscuridad parcial quiere decir que entendemos el significado a medias. Tenemos que tomar en cuenta que el público, nadie está a su costado diciéndoles qué deben entender, cómo deben hacer las cosas, o por qué son las cosas así. Puedes leer los libros, puedes no entenderlo igual, o puedes saberte todito, pero para ver una película y disfrutarla, lo ideal sería de que vaya de la mano, que sea un descubrimiento. Entonces, eso justo va a haber un compañero, un invitado el día de mañana que habla de Tolkien, de si Tolkien es ilegible.
Entonces, eso tiene que ver un poco con eso. No se pierdan esa ponencia. También va a estar, bueno, que sí ya nos ha apoyado antes. Pasemos al caso de Shiloh. Shiloh, conocido como Ella la araña. Ahí encontré una imagen media pixeleada, o sea, pixeleada de tipo 16 bits, ¿no? Que parece, bueno, si alguien acá jugó videojuegos, se parece monstruo de Contra, de Alien, ¿no? Entonces, ahí ven la aguja que hay que lo quiere atravesar a Frodo y viene Sam a la carga, ¿no? De nuevo, como dijeron en otra exposición, Samwise es uno de los verdaderos héroes de la historia, ¿no? Entonces, Shiloh, en las películas, en la segunda también, al final, antes de que suene el temita de Emiliana Torrini, de Gollum, la canción de Gollum, ahí él menciona, entonces hay que dejar que ella lo haga. Yo no puedo matarlos, o me arriesgo mucho en matarlos, quiero el anillo, mejor que ella se encargue. Ella, no sabemos quién es ella. Imaginemos que no hemos leído los libros, ¿quién es ella? No sabemos. Es una bruja, es una criatura, o como dicen ahora en el lenguaje inclusivo, que a Sauron le decimos ella o él, no lo sé. No quiero crear controversia, solo es un comentario suelto, no, disculpe. Entonces ella dice, perdón, él dice, ella en el pozo, que en la adaptación de Peter Jackson él tiene un diálogo en un pozo, entonces como si fuera el reflejo de un espejo, un otro yo, como el Duende Verde, ¿no? Algo así, ¿no? Si han visto el Hombre Araña que se está hablando a su lado malvado o su otro lado distorsionado, le dice, ella tiene hambre todo el día, ella necesita comer siempre, debe hacerlo, solo tiene torpes horcruxes. En inglés, she's always hungry, she always need to feed, ¿no? Ahí resalta feed, o sea que debe comer. Ella. Entonces lo dejan como un pronombre. En lo que he podido contabilizar, basándome un poco hay una página que registra el doblaje, porque IMDb no hace eso. Entonces, el doblaje en español registra los nombres mencionados. No hablo de los personajes de los libros en su totalidad, que son cientos, sino los que tienen diálogos, que tienen interacciones y que no son de repente nombres inventados como hay un Hama, hay un hijo de Hama que apareció en el Silmarillion, pero acá lo ponen también y ese Hama es un nombre inventado, que está bien, ¿no? Igual como la serie de Amazon que van a poner 20 personajes inventados, o sea, con nombres, todo de trasfondo, sí, está bien, pero bueno, entonces son nombres relevantes relacionados con la comunidad del anillo, 21 personajes contabilicé, traducidos parcialmente, como vimos el caso de Samwise, es una traducción parcial, son 10, no traducidos son 11, entonces quiere decir que hay una compensación. Les hablé mucho sí, la Universidad Autónoma de Númenor, gracias Fernando. Exacto, sí, también. Ella de la araña, tú puedes decir que ella es parte del nombre, pero el tema es que el público no lo conoce, no sabe, el público no sabe que se llama Shiloh. En los créditos no sale Shiloh. Si no has leído los libros no sabes quién es ella la araña, así es simple. Sabes que es un monstruo con forma de araña, eso es todo, pero no sabes cómo se llama. Que eso suele pasar en las películas bastante. Que si no lo indican en alguna parte como nota del traductor o nota extra del director, no sabes cómo se llama el personaje. Entonces acá hay un equilibrio. Esto es de la comunidad del anillo. Pasemos al siguiente, Facts 2. Los dos torres. En las dos torres hay más personajes, obviamente, porque ya aparece Rohan, Gondor, existen también hasta orcos con nombres, que no necesariamente, o sea, está Grishnagar, Ugluk, pero hay otros nombres inventados. Entonces, contabilicé 33, traducidos parcialmente 10, se mantiene, pero ya hay un desequilibrio porque ahora es un tercio traducido parcialmente y el resto no traducidos, se dejan igual porque los idiomas son Sindarin, Quenya, inglés, Rohirric, que es de Rohan, o sea, ya hay una variante, ¿no? Y Fax 3 es El Retorno del Rey, el tercer tomo del Señor de los Anillos, o la tercera película, son 33 también. Los números se mantienen, 11 traducidos parcialmente y 23 no traducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a no traducir los nombres.
Claro, puede ser, Sinelli, puede ser técnica de omisión, sí, exacto. Pero también le podemos llamar un término puro o crudo, ¿no? Estrategias de traducción identificadas que podemos encontrar aquí son las siguientes. Adaptación y préstamo, expansión, comprensión y calco, término puro. Estas estrategias las saqué de Amparo Hurtado Albir. El año 2001 creó el Manual de Traducción y Traductología. Y esos términos son los que bueno, de los 18 que se crearon, estos son los que podemos detallar que se han utilizado. Y por ejemplo, en el caso de Shylock hay una omisión, claramente. No está el nombre, le dicen ella, en inglés she, en español ella. No es su nombre, no es una antonomasia, es una omisión. Así como en Harry Potter, Voldemort le dicen el que nunca debe ser nombrado. Entonces, sigue siendo una omisión, porque no es un nombre propio, no es un apodo, es una frase con la que identificas a alguien, que no quieres decir su nombre, porque en Tolkien es muy importante saber cuándo usar tu nombre, cuándo te presentas a alguien, Bilbo cuando se presenta de Smaug, o Aragorn cuando se presentó como Trancos o Strider, ¿no? Ahí, por ejemplo, Trancos, sí hubo una traducción, pero no le dejaron Strider. Entonces yo, por ejemplo, si hubiera sido, hipotéticamente hablando, si yo hubiese sido el director, que también es generalmente el director de doblaje es uno de los que prestan las voces. Si yo hubiese sido ese caso, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a mantener algunos términos crudos, bueno, con la palabra que lo hubiera querido usar, pero la idea es esa, términos crudos. Strider, Shiloh, hubiera sido ideal, ¿no? Shiloh, claro, pero también sería una licencia, ¿no? En este caso, en realidad está bien que le haya puesto ella, porque en el original dice she, ¿no? Entonces no está mal, son alternativas. De repente, si la casa de productora le hubiera pedido hacerlo de una manera, sí se hubiera hecho. Justamente, allá hay muchos casos, sobre todo en los dibujos animados, Disney, Pixar, etcétera, ¿no? Warner, cuando adaptan los nombres, o en el anime, dicen, ¿sabes qué? Tal nombre, tal personaje, me lo dejas como está, no me lo toques. Así el público no entienda. El nombre puede tener 5 sílabas, el apellido, sobre todo si es japonés, 5 sílabas, si tú no entiendes, ya te lo tienes que memorizar. Por ejemplo, Uraraki, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Uraraki. Entonces, son nombres complicados. Se me ocurrió también por Uruloki. Uruloki es el Balrog en Quenya también. Es una parecida. Por ejemplo, el Balrog lo mencionan como criatura, pero tú tampoco sabes su nombre. Entonces, muchas criaturas, como no es importante el trasfondo, o simplemente son seres que no tienen un discernimiento y simplemente existen y se guían del instinto, y en este caso son asesinas o guardianes con no mayor misión que proteger un sitio y defenderse o atacarte si te acercas, como el Balrog. Entonces no es importante saber su nombre, ¿no? Pero bien pudo haber tenido un nombre también. Peter Jackson crea un montón de nombres, como, ya sé que una persona ahorita se va a sonreír, pero con enojo ahorita sigo este nombre, pero lo voy a decir, Tauriel. Tauriel también es un nombre inventado, pero sí tiene un sentido. O sea, Tauriel, la hija del bosque, la dama del bosque, ahí está, ¿eh? Justo. Entonces, la dama del bosque es Tauriel. O sea, la construcción está bien, pero el personaje, bueno, lo puedes amar como odiar y no tiene mayor relevancia. Pero sin embargo hay personajes muy relevantes como el Balrog o el Shiloh que no les importa mencionar los nombres propios, ¿no es cierto? Bueno, entonces podemos tomar algunas conclusiones de acá de esta exposición, que de verdad no la he querido hacer muy compleja porque sí pude haber tomado más casos, pude haber hecho propuestas, pero dije, ¿por qué no analizar estos casos singulares? ¿Se mantendrán en el futuro? Cuando haya un reboot, cuando Amazon o alguna otra empresa compre los derechos y hagan de nuevo El Señor de los Anillos, lo respetarán. Y sobre todo, algo que no mencioné, perdón, es que, por ejemplo, Ralph Bakshi, en el año 77, cuando hizo El Hobbit, luego vinieron Rankin Bass también.
perdón, al revés. Rankin Bass hizo El Hobbit, el Bakshi hizo poco después El Señor de los Anillos. Todos ellos, no hay traducción, doblaje al español. Hay en España, pero ellos se basan en los libros mucho. Y en ese tiempo, si no existía el libro, simplemente trataban de adaptarlo. Siempre España, al menos del inicio de los 80 al año 95, hubo gran tendencia a traducir todo, o que la historia primaba. Si en vez de poner, no sé, por ejemplo, el profesor Xavier de los X-Men, le digo profesor Javier, o ¿cómo se llama? Bruno Díaz, en vez de Bruce Wayne, que ahora sabemos que Bruce es Batman, pero también lo conocen como Bruno, y en los dibujos se mantiene hasta ahora eso. O sea, ya ahí sería para o polinizar o expandirnos. Entonces quise hacerlo más simple. Entonces aquí, para leer la conclusión, los nombres de pila son el primer nombre, o sea, Juan, Pedro, María, Ana, Rosa, Francisco, son nombres de pila. Entonces, el primer nombre del personaje, lo ideal es que lo mantengas intacto, ¿no? Intachable, no lo toques. Se cumple en El Señor de los Anillos, salvo en Samwise, que por alguna razón no lo quisieron traducir. Los nombres propios en Latinoamérica se mantienen en los libros, la traducción en un 65%. Sí, eso es cierto. Los nombres propios en Latinoamérica se mantienen. O sea, estamos comparando ahí la comparación de los libros con el doblaje. En el doblaje adaptados, respetan los libros un 65%. Eso es lo que quise decir ahí. Y en el tercer punto, se te procura dejar intactos algunos nombres de personajes principales para que no hayan dos o más versiones de cómo llamar al personaje. Entonces, simplemente dejémoslo Tranco, por eso digo, Trancos es en español de España, de Minotauro. No sabemos si habría una traducción, que justo eso criticamos mucho los fans de Tolkien, los Tolkiendili, que por qué no hay más traducciones de los mismos libros, los vuelven a hacer. Es que, por ejemplo, yo tuve un profesor llamado Miguel Bueno, que él decía que él nos analizaba la Odisea o Romeo y Julieta, decía, cada texto traducido debe tener un rango de 35 años para que se vuelva a traducir de nuevo. Puedes traducir lo mismo. No es tanto temas de derechos de autor, y yo no estoy hablando de ediciones nuevas, estoy hablando de traducción íntegra, o parcialmente te basas en lo anterior, pero haces una producción nueva, 35 años entre una y otra, y por eso es que Odisea, Romeo y Julieta, cuando ustedes vean los textos clásicos, Frankenstein, no lo sé, o la misma Jane Austen, que a Alicia le gusta bastante, se pueden traducir a cada rato los libros si uno quisiera, no hay problema. Aparte que después de los 70 años que un autor fallece y se pierden los derechos, ya se podría traducir, pero en este caso creo que es diferente, tendrían que ser 70 años de que Christopher haya fallecido para que puedan producirse libremente los textos sin un copyright. Y bueno, ese es otro tema más editorial. Entonces, mis queridos oyentes, con esto terminaría la ponencia. Y acá hay algunas referencias. Mencioné a Peter Newmark, de ahí el doblaje de Fandom, que usa la saga del Señor de los Anillos, que ellos sí lo analizan o tratan de buscar en entrevistas. Entonces, está bien detallado, ¿no? O sea, sí es una fuente fiable, eso quise decir. Entre otros, la historia de la traducción de España, de la Farga, luego está Navarro, que habla de la bibliografía española de la traducción e interpretación de Alicante, y el mismo diccionario de la lengua española también define bien las cosas. Usemos el diccionario, es muy importante. O sea, cuando uno no sepa cómo definir, o una persona te diga por ejemplo, jarabe significa tal cosa, o un jugo significa tal otra. Busca la RAE o la Fundeo, investigas ahí, y esa es la fuente primordial para investigar, pero no por ello siempre entra en debate, se le dice una entrada nueva al habla coloquial, que le llamamos los neologismos, ¿no? Gracias, y una frasecita acá que me ayudó el presidente en el inicio de la tarde: Jántale, Meldor, il Ambarello. Es gracias, amigos de todo el mundo. Y pasamos ahorita a las preguntas, si quieren hacer alguna. Gracias. Bien,
Gracias, Yanni, por tu presentación. Me gustaría resaltar que justo estábamos comentando que Yanni, o sea, por comentarles que Yanni el año pasado, él dirigió, estuvo a cargo del Esequilme, en el Hola. cual era una ceremonia de sustentación de nombres, ¿no? Tolkien. Hay una pregunta que me la han pasado el público, que me la ha pasado justamente Lourdes Yactayo, que varios de aquí miembros del STP la conocemos. La pregunta de Lourdes es, ¿podemos asumir que esto se presta para una tendencia de no traducir o simplemente una idea de tal vez no comprarse el pleito? Yo creo que depende bastante. Es que en realidad depende qué estemos traduciendo. Si es una serie, en realidad, bueno, ya es un poco entrar a las hipótesis, pero yo pienso que, por ejemplo, esta serie Vikings, Witches, ¿no? Estas series nuevas que salen, o Game of Thrones, es más fácil no traducir los nombres. Aparte que los seguidores se leen los libros en inglés generalmente, o de repente tienen traducciones rápidas que han leído, y es que depende mucho de que si el libro, o sea, la casa editorial lo manda a traducir o no, el nombre, y si no lo hace ya la serie, normalmente no lo están traduciendo. Y de hecho, a veces es bueno no traducir algunos nombres por el exotismo, pero es que depende mucho. Es que si un personaje es icónico, como el Hombre Araña, Peter Parker, es mejor dejarlo Peter Parker, no Pedro Parker ¿no? O Peter Paredes, no sé, por decir un nombre, no lo sé. Novaro lo traducía como Pedro Pardo. Ah, ok. Eso sí no sabía, solo sabía de Batman y de la Liga de la Justicia, que los traducían todos los nombres, ¿no? Sí, un desastre. O Miguelito, o el ratón Miguelito, traducir Mickey Mouse es un nombre, aparte que también depende mucho si tiene copyright. Si el nombre propio tiene copyright, por ejemplo Garfield, Snoopy, justo una colega mía me preguntó si Snoopy tenía traducción. Sí, existe la traducción de Snoopy, pero no se usa, que es Fisgón. El que olfatea, husmea, el Fisgón, ese es Snoopy, pero no es que se use, y es un copyright. Tiene la etiqueta de marca registrada, entonces se queda Snoopy y Garfield. Entonces, ahí es el tema del marketing y de los derechos, ahí tiene que ver, en verdad. Ahí ya no es un tema de me gusta o no me gusta, ¿no? Okay, Igual, si quisieran Señor de los Anillos, decirle Lord of the Rings en vez de traducirlo como... No sabemos cómo lo van a traducir. O sea, me refiero al título de la serie. O sea, cuando la pongan en Amazon sabremos si lo dejan Señor de los Anillos de Poder, o le van a dejar con inglés. Ahí vamos a saber, por ejemplo. Me pone Sonia, Rápidos y Furiosos se dice a en todo gas. España a todo gas, sí. Sí, En me España es a todo acuerdo. gas. No, y los mismos españoles detestan ese nombre. O sea, no es un tema de que ellos lo quieran, ya se puso así. Por ejemplo, la serie Breaking Bad no la vas a traducir, es que se rompería. También ahí hay un tema bien complicado. Y siempre la América haría una traducción y España otra. Ese también es un tema, y que a veces es mejor dejar el nombre en inglés. Yo traduciría los personajes, pero la serie, como, por eso digo copyright, o es igual que los títulos, porque justo Sonia, la que es una colega también, ella hizo una tesis de los títulos de películas de un rango de tiempo, creo que es de 2013 a 2015, si no me equivoco, y ahí no coincide el título de la película con lo que trata la película. Y no me refiero a que no tenga nada que ver, sino que es igual, ¿no? Es como el caso no lo sé, que un personaje se llame Pablo y en el título diga otra cosa, Peter, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ah, Wolverine, aguja dinámica, sí, sí me acuerdo. Lo criticaban bastante a Wolverine. Creo que era una serie de los 80, año 81, 83, no me acuerdo. No sé si tienen más preguntas. Estamos en la ronda de preguntas, si quieren hacer alguna otra. ¿Sí? ¿Me escuchan? Guepardo, sí, también. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Conexión inestable, dice. Ay, 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 digo yo. Ya.
Justo estaba por comentar que el año pasado se realizó lo que es el evento que fue del Ezequilme. De repente alguien está interesado porque estaban consultando cómo ingresar, cómo ser partes de la sociedad Tolkien peruana, si se animan a tener un nombre Tolkiendil, entonces ya sabemos a quién acudir. Yanni desarrolló una tesis y la sustentaste, ¿verdad? En el 2016, me parece. Sí, Ajá. 2017. 2017, de la traducción de los nombres propios del inglés al español en la novela del Hobbit, ¿no? Si alguno está deseoso de conocer, en algún momento yo se lo pedí, también Yanni lo puede de repente compartir el link y ustedes puedan empaparse un poco más de estos temas, pues, ¿no? Y hablando un poquito de las traducciones de los nombres, solamente algo así, quizás que de repente hay que siempre recordar, es lo comercial, siempre entra a tallar, ¿no? Como, por ejemplo, Marco Aurelio de Negri decía, cómo han traducido Home Alone a lo que es Mi Pobre Angelito, ¿no? ¿De dónde lo sacan, no? Entonces, entra a tallar mucho lo que es el tema comercial, pues, ¿no? Por ahí también hay una forma, no de justificar quizás, pero sí de explicar, ¿no? El motivo de las traducciones. Bien. Si alguien tiene alguna otra consulta, nos queda todavía un minuto para poderla hacer. Si no, caso contrario, lo pueden hacer también como está escribiendo Yanni por interno, cualquier información. Muchísimas gracias, Yanni, por tu presentación. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar.